Te damos la bienvenida a tus relaciones arquetípicas y hoy tengo el enorme gusto de recibir en este espacio a alguien muy especial para nosotros, que es Giovanna Reni. Giovanna. Hola, hola, qué gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias a los dos, Rayo y Ever. Giovanna es una artista visual y escritora mexicana y durante muchos años ha explorado el alma humana desde distintos lenguajes: la pintura, la instalación, el collage, los objetos encontrados y ahora la palabra escrita. Esa mirada plástica que ha desarrollado en las artes visuales le da una sensibilidad única para ver y mostrar lo que muchas veces elegimos no mirar. Acaba de publicar su primera novela con Penguin Random House y se llama Sustancias Incompletas. Y quiero hacer una pausa para pedir una disculpa y hacer una fe de ratas, porque en el episodio 50 de este podcast hicimos mención a la novela de Giovanna y yo erróneamente dije que era de Editorial Planeta, aunque en la descripción del episodio van a poder ver el enlace a Penguin, donde pueden comprar la novela o comprar la versión de audiolibro o la versión de descargable. Pero pido una disculpa. Y algo que hace además esta conversación todavía más especial es que Edgar y Giovanna comparten una amistad de, no voy a decir cuántos, pero más de 20 años. Sí. Y una historia de muchos caminos que se han cruzado en el diseño, la búsqueda interior y la vida misma. Así que hoy estamos de manteles largos, celebrando el reencuentro de estas almas que se reconocen. Por supuesto vamos a hablar de la novela de Giovanna, pero también vamos a hablar de esos bordes del alma humana, de los arquetipos que despiertan en los impulsos y en la sombra que aparece cuando nos atrevemos a mirar sin disfraces. Bienvenida, Giovanna. Bienvenida. Ay, muchas gracias. A mí verte simplemente me emociona, me conecta, me contacta y lo primero que me viene es, tenemos un curso que se llama Iluminando mi sentido de vida y comienza con una meditación de una rosa y la idea es que nos visualicemos como una rosa y esa rosa tiene muchos pétalos. Y lo primero que conectó conmigo ahorita fue eso, te veo como esa rosa y todos esos pétalos y tu valentía de ir viviendo cada uno de esos pétalos que hace tan bella esa rosa, porque pues sí, 20 años es alguito y desde que eres hija, que eres hermana, que eres madre, que eres amiga, que eres creativa, que eres pintora, que eres escritora, porque bueno, no podría acabar porque son muchísimos pétalos y de verdad esa luz que le das a cada uno de estos pétalos que para mí son los arquetipos. Cuéntanos, por favor, qué onda con Paris y con Marion. Por favor, Pues mira, muy ad hoc, muchas gracias por invitarme y qué bonito todo lo que me dijeron. Estoy feliz de que bueno, me tengan aquí en su podcast. Fíjate que precisamente estos dos personajes sí están muy en la sombra, o sea, sí son personajes muy oscuros, ¿no? De repente cuando estaba escribiendo la novela, pues yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy escribiendo esto tan oscuro? O sea, cuando según yo, o sea, no me considero tan oscura, ¿no? Evidentemente, como ustedes lo dicen, hay luz y hay sombra, o sea, son dos partes que, pues bueno, coexisten, ¿no? correcto. Pero fíjate que, bueno, pues son dos personajes que intentando replicar sus sensaciones, o sea, la historia va muy ligada a la sensorialidad. Replican, sí, logran replicar estas sensaciones, pero a través de acciones o de actividades o de situaciones que los ponen en peligro, ¿no? Entonces estos personajes, en lugar de racionalizar estas sensaciones que les están mandando sus cuerpos, porque el cuerpo nos avisa a través de estas sensaciones, en lugar de racionalizarlo y decir, ¿sabes qué? Me voy a detener, lo disfrutan. ¿Por qué? Porque las sustancias que nos recorren el cuerpo nos narcotizan, para bien o para mal, ¿no? Para bien cuando entiendes el mensaje, para mal cuando lo disfrutas y te vale gorro lo que te está diciendo tu cuerpo y te sigues poniendo ahí, ¿no?
Entonces, por ahí va un poquito el tema de la historia de estos dos personajes. Y bueno, pues se va desarrollando así, ¿no? O sea, por conseguir un poquito más, por conseguir un poquito más y replicar la sensación o superarla, se van poniendo cada vez más en peligro, ¿no? Y van, eh, digamos que se va revelando su parte cada vez más oscura, ¿no? Oye, Giovanna, y por ejemplo, si pensáramos en arquetipos para Marion, ¿qué pondría? ¿Sería la rebelde? ¿Sería la buscadora? ¿Sería la reina que corta cabezas? ¿Qué Hoy, características le pondrías a mira, Marion para el arquetipo? no sé exactamente qué arquetipo sea porque no soy experta en arquetipos, o sea, sé muy poquito de arquetipos. Pero ahorita que dijiste esos tres, me suena a la reina que corta cabezas un poco. No sé si tú puedes a lo mejor ampliar un poquito y entonces así ya medio escojo. Es muy ¿Tú cómo la ves? interesante la reina que corta Ujú, cabezas, pero también necesitaría que pensemos, por ejemplo, en Paris. Si ella es la reina que ujú. corta cabezas, Paris, ¿cuál sería? Ay, no El sé. príncipe que rescata, la torre, el, el que quiere vivir estas experiencias desde la rebeldía, el buscador. Fíjate que es que a lo mejor me precipité en decir que es la reina que corta cabezas. Te digo, no conozco muy bien los arquetipos, pero te puedo dar como un perfil y a lo mejor ahí los podemos medio acomodar, ¿no? A ver, O sea, lo que pasa cuéntame. es que él es como la fuerza que la jala a ella, ¿no? Él Ok. la jala, la invita, la seduce, o sea, tiene toda esta parte muy seductora, tiene una personalidad muy fuerte, muy volátil, muy apasionada, que a ella, que tiene un poco velada esa parte, o que a lo mejor es más miedosa o más cauta, ¿no? O más, y más cauta en teoría, ¿no? Él la jala a él, perdón, él la jala a ella, ¿no? Lo veo como una Pero energía muy Marte, muy Aries, muy... exactamente. Entonces, él la jala, pero ella no dice que no. O sea, ella no dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Porque claro que hay esa opción. Entonces, estamos entre saber si ella cree que no existe la opción o es muy complaciente o lo disfruta tanto y le resulta tan seductora esta faceta de él pues, que la sigue, que lo sigue y que no se detiene y que no se cuestiona y pues que también ella lo disfruta, ¿no? Entonces, no sé, sobre arquetipos tú me tendrás que hacer el análisis porque yo no me sé todos también. Hay una parte muy interesante, por ejemplo, en arquetipos vitales, Ujú, que tenemos el niño, por supuesto, el niño, la niña interior. Evidentemente nos podríamos ir al juez interior, que tiene que ver con el adolescente. ujú, Podríamos platicar del saboteador o de la víctima, pero algo que sí veo mucho, por ejemplo, es la prostituta, por ejemplo, esta parte de la prostituta de qué sí doy, qué no doy, dónde están mis ujú, límites, dónde... Y la parte de la sombra de la prostituta, que además es ujú. un arquetipo muy potente, se habla muy poco y Sí. a mí me fascina que demos estos espacios para hablar de esas energías que están ahí. No nos identificamos con el arquetipo, es algo muy importante entender, Ajá. pero la prostituta, a diferencia del negociador, que cuesta mucho trabajo a veces para las personas por los estereotipos, por los prejuicios, por los roles o por lo que la sociedad me dicta qué sería una prostituta, eh, se puede perder la riqueza. Por ejemplo, en sombra de la prostituta, pues tenemos todos estos extremos. Tenemos todos como edgy, que quedas como en un perfil Muy al límite, ¿no? Muy Al al límite. borde. muy border, muy Ujú, border. ujú, ujú. Y a su vez, la luz de la prostituta es la que te lleva a entenderte a ti en un punto muy claro y muy básico de qué sí quiero dar, qué no quiero dar. Estoy Ajá. reconociéndome a mí y puedo ponerme límites. O sea, donde están los ejes cruciales energéticamente hablando, porque estoy hablando de Ujú. material psíquico,
sería Ajá, en este tipo de arquetipo donde me ayuda a ponerme mis límites, porque los límites los pongo yo. Lo que veo claro. muy interesante entre Marion y Paris es esta parte tan arquetípica. Entre ellos dos hay un arquetipo, porque nos podríamos ir a la parte súper romántica de Eros y Psique, ¿no? Que a fin de Sí. cuentas ahí hay toda una historia de amor y Psique Ujú, tiene que luchar inclusive por toda esta parte de Eros, pero también podemos ver en muchas otras novelas que esta energía femenina, lo voy a llevar a literal a lo básico, energía femenina y masculina están ujú, buscando encontrarse. Y entonces sí, la energía masculina, como bien describes a Paris, está en esta búsqueda y está en este estamina y en este ímpetu de estar buscándose y quizás se está encontrando, pero ella también está buscando si se está encontrando, quizá a sí, través de él, pero si vemos sí, las energías están, la energía masculina y la energía femenina quieren, digamos, acoplarse, quieren estar amalgamándose, quieren sí. integrarse, esa sería la palabra, donde se encuentra el equilibrio. Y en sombra, pues es cuando finalmente se puede neutralizar la sombra. Claro. Me suena, fíjate que también muy interesante lo que dices sobre la prostituta, porque hablas mucho de los límites, ¿no? Y en la novela se habla mucho de tomar decisiones, que es la única manera que hay de poner límites, ¿no? Entonces, ella tiene también, te lo comento para ver también qué otro detalle le ves, ella tiene un diálogo interno fuertísimo, ¿no? En donde se debate todo el tiempo entre que sé que esto está mal, pero ¿por qué lo estoy disfrutando? Pero bueno, nada más una vez, pero no, o sea, tiene un diálogo interno que la tortura, o sea, básicamente. Pero aún así, ella sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, me pareció interesante ahorita que dijiste lo de los límites, porque sí, va muy ligado con la toma de decisiones. Y el tema de cuando nos empezamos a cuestionar tanto internamente, que además me fascina que lo Ujú. plasmes con esta claridad, porque es una voz que no nos gusta hablar. Todos la tenemos, Todos la todos. Le tenemos. podemos llamar Ujú. juicio, le podemos llamar como quieras, conciencia, Sí, bla, 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 y nos podemos enrollar en eso, pero no compartimos de esa voz porque no vayan a pensar que estoy loco o loca. Pero además, totalmente. en realidad hay varias voces, o sea, los arquetipos nos hablan de distintas formas. ¿Qué quiero decir? Cuando tu niño interior, tu niña interior te está pidiendo literal eso que quiere casi a capricho, es esa voz, no, o sea, es ese arquetipo, es ese niño interior, esa niña interior que quizá quiere ser visto, reconocido y demás. En el tema del juez interior, Ujú, hemos desarrollado un curso directo y específico porque tiene que ver con la adolescencia. ujú, Y en esta parte, hoy día tenemos que entender que la adolescencia, que antes se llamaba tardía, hoy día la adolescencia se ha prolongado hasta los 29, casi 32 años. Entonces, estos juicios, que son estas voces, y en este caso esta voz interior del juez, pues ujú, es la que te va diciendo esta construcción interior, que es muy importante, el mundo interior, o sea, cómo nos vamos construyendo y lo que tenemos dentro lo vamos a reflejar fuera. Esta voz ujú, interior nos va construyendo y entonces, claro, necesito estos parámetros. Ahora, un punto interesante en perfil es, por lo general, esta voz viene de papá y de mamá. Y posteriormente va a irse, digamos, enriqueciendo por figuras de autoridad. ¿Qué quiero decir? El profesor, la profesora, las personas que estuvieron cerca de ti desde la niñez, por supuesto, hasta ujú. la adolescencia. Lo que pasa que en la adolescencia dices, yo quiero mis propias reglas, yo quiero Claro, transgredir, yo quiero, porque nos estamos encontrando, también estamos explorando de la vida. totalmente. O sea, bueno, a mí ahora que tengo también hijos adolescentes, me sucede eso, que digo, es clarísimo que ellos lo último que quieren, no ir más allá de que te hagan caso o no te hagan caso, parecerse a ti, ser como tú. Y a lo mejor como papá dices, ay, qué feo, o sea, igual y no soy suficiente, no soy buen ejemplo. No se trata de eso, o sea, es como lo que tú dices, ¿no? Se están integrando todas las, digamos ahora sí que las sustancias como para crear su propia sustancia, ¿no? Me recuerda un poco a lo que hablaba, no me acuerdo quién, de los temperamentos, que bueno, naces con un temperamento, pero claro que te vas permeando por todo tu entorno,
¿no? Correcto. Entonces, sí creo que es eso. Y ahorita que dijiste la adolescencia que se ha prolongado, o sea, justamente también en el texto del libro hay una parte en la que dice, esto no es más que una adolescencia prolongada hacia la adultez, ¿no? Porque entonces están tan atribulados y sí, ¿no? Y están tan en el rollo que dices, oye, se están como dices tú, tratando de embonar estas dos energías, pero de una manera bien oscura, o sea, desde la sombra sería, ¿no? En los arquetipos. Totalmente sombra y es de mis Ujú, especialidades. Y en ese sentido, Giovanna, sí quiero reconocerte el que tengas este gran valor y audacia de plasmarlo, pero sí lo considero una auténtica joya, porque los arquetipos, ¿qué son? Los arquetipos son patrones. O sea, la realidad es eso, un arquetipo es un patrón. Y sí, luego de ahí, pues también tendríamos que hablar lo que puede ser una referencia. ujú, Entonces, cuando las personas en el colectivo, ¿cuál ha sido de las grandes aportaciones de Jung? Pues fue justamente entender del inconsciente colectivo, que ahí es donde están todos estos arquetipos, sí, donde nos nutrimos, las personas creativas, los creativos, entendemos muy bien de esto porque de ahí viene, o sea, toda esta información que ahí está, que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ujú, consiguiente, que ahora esté tan claro, plasmado, todo este fenómeno que se está viviendo de la niñez, la adolescencia, la adultez, la sombra, cómo estamos manifestando la sombra, cómo estamos cargando la sombra, ¿la estamos viendo? ¿No la estamos viendo? O sea, es importante entender esto del tejido social y que puedas tener referencias en un libro, que puedas tener referencias en estos personajes y puedas el famoso mirroring, que puedas estar ujú, espejeándote y decir, uf, pues es que yo con Paris me siento como con esa estamina y yo quiero descubrir el mundo y me lo quiero comer y lo siento así y tengo quizá 27, 28 años o 30 ujú. y siento esta energía potente o lo mismo con Mario, ¿no? Que quizá ella está en esta parte, digamos, más desde la energía femenina, pero a fin de cuentas, también queriendo encontrarse y buscándose Sí, desde las sombras, porque algo que es bien importante entender, que nos da mucho miedo entrar a la sombra, pero bien decía Jung, que en la sombra se encuentra, además de, por supuesto, todo lo reprimido, los miedos, lo prohibido, debemos de entender que tenemos sombra personal, familiar, muchos temas de lo familiar, por supuesto de lo nacional, o sea, en qué país, dónde, qué país, de ujú, dónde somos, la cultura y demás, y la sombra del colectivo, evidentemente. Pero cuando tú puedes ver que en la sombra hay un gran material creativo sí, y está la luz, también está ahí, porque sin luz no hay sombra. totalmente. Y que en tu libro podamos ver tan claro este tipo de arquetipos, porque luego dices, ¿y cómo es la sombra? ¿Cómo se puede? Es que me hablan mucho de la sombra, pero no tengo ni idea. O sea, ¿cómo se puede Ujú, manifestar una persona la sombra? ¿O qué se refiere tanto este rollo de la sombra o lo oscuro o no sé cuánto? Pues aquí lo vemos en dos personajes súper plasmados, súper actuales, que nos invitan a hacer un recorrido por la sombra y poder exactamente. espejearnos. Y Sí, me encanta cómo lo planteas desde, incluso desde el título, en estas sustancias, porque es una forma también muy clara de entender, y lo acabas de mencionar hace un rato, cómo esta energía que me lleva a esos límites, esta energía que me lleva, pues incluso a transgredir mi propia opinión, de decir, pues no quiero, pero sí quiero, ajá, tiene un impacto en una sustancia en el cuerpo. Y eso es lo que voy a sentir y eso es lo que va a generarme, incluso en algunos casos, el tomar una decisión distinta a la que yo hubiera querido o hubiera pensado, ¿no? Y ahí, pues es una forma muy clara de ver, digamos, ese reflejo, porque el arquetipo, pues, es una energía y lo puedo entender a lo mejor a nivel racional, ¿no? Y puedo entender a lo mejor, por ejemplo, un arquetipo que no hemos mencionado, que es el saboteador, que a lo mejor el mismo saboteador de Marion ujú, está haciéndola decir, bueno, pues
hago lo que Paris y me lleva a todas estas aventuras y locuras, ¿no? O la sombra de la víctima, Rayo, porque ahora que dices, muchas veces desde nuestra sombra de la víctima nos podemos enganchar, porque no quiere decir que yo no lo quiera hacer. Lo que pasa es que yo proyecto, podría yo estar Es él, proyectando en es París, Paris el que entonces es por París va culpa a Claro, de coger la Paris. responsabilidad y como que él me jala. exactamente. Pero Oye, qué en realidad yo interesante lo está analizarlo desde aquí. en realidad yo lo quiero hacer. O sea, hay una parte en mí que me está moviendo, hay una parte, porque cada quien y su sistema nervioso, cada quien y sus regulaciones y sus autorregulaciones, pero a fin de cuentas la dopamina es la dopamina, hablemoslo así, el cortisol es Así el es. cortisol, y en fin, ¿no? Todos esos, pues sí, hormonas y shots de Sustancias, química interna, de sustancias. sustancias, que en esa sustancia completa e incompleta, pues nos seguimos formando y nos seguimos tratando de entender. Entonces, esta parte de la sombra entre la víctima y el saboteador, te puede estar enganchando, por ejemplo, hablando así en materia, pues en relaciones quizá tóxicas o quizá en relaciones poco Sin duda. saludables que de una u otra Ujú, manera, pues también trae ahí un gran aprendizaje. Yo sí lo claro. quisiera también dejar ahí. Sí, fíjate que, bueno, me parece súper interesante estarlo analizando desde este punto de vista, ni siquiera se me había ocurrido, pero lo que habla sobre la oscuridad y la luz, sin, o sea, no pueden existir una sin la otra, ¿no? O sea, no hay manera de que haya luz si no hay sombra y viceversa. Entonces, me parece muy interesante lo que estás diciendo y sí, en efecto, son, eh, son formas, ¿no? O sea, hay quien les llama así y hay quien les llama de otra manera, ¿no? Pero en el tema de los arquetipos, sí me parece muy interesante todavía el tema que manejaste sobre la víctima. Porque claro, cuando tú te percibes y te muestras como la víctima, pues tú no eres culpable. O sea, no fui yo, es que él me Ni arrastró, responsable, ni responsable. exactamente. Entonces es como, pues yo no fui, ¿no? Pobrecita de mí. Entonces, Y no, además claro tiene que una no. ganancia secundaria muy grande, porque Ujú. entonces, como yo soy la víctima, pues entonces voy a pedir que tú actúes como un rescatador. O sea, está Sí, por un claro, lado el victimario, que es el que me llevó a esta situación, esta circunstancia, este comportamiento, o a convertirme en víctima, pero entonces te pido a ti como una ganancia secundaria que seas mi rescatador. Y ya claro. Y no yo coger delego la responsabilidad. responsabilidad a ambos, en ambos lados, ¿no? Exactamente, muy interesante también eso, porque sí, la figura de él es muy poderosa y la arrastra, pero por otro lado, ella también tiene esta idea de que, o sea, es omnipotente, ¿no? O sea, está muy interesante el Porque en análisis, el porque triángulo sí. arquetípico, recuerden algo muy importante, en el triángulo arquetípico de la víctima, y hablamos de la víctima arquetípicamente hablando, porque por supuesto hay víctimas en la vida. O sea, en la vida Sí. humana y en ese concepto, estamos hablando desde el arquetipo, por favor, y que se entienda eso, que quede muy claro. Y cuando hablamos de la víctima como arquetipo, hablamos hacia el victimismo. O sea, yo me estoy victimizando de esta situación y esto me trae una Sí. ganancia secundaria. Aclarando eso, es importante entender en la triangulación del arquetipo de la víctima, por supuesto, para que haya una víctima, ¿qué necesitamos? Pues un Verdugo. verdugo, necesitamos un perpetrador, necesitamos alguien a quien poderle proyectar esa parte. Pero Ujú. ¿qué creen? En triangulación también necesitamos un rescatador, un héroe. O sea, necesito a alguien en este triángulo, porque es un triángulo totalmente Sí, psíquico y psicológico, donde que me vamos a salve. necesitar a este otro, esta Ujú. energía que me rescate. Todas estas energías pueden estar en una sola persona. Entonces aquí podemos entender a Marion cómo se engancha desde la energía, con esta masculinidad y esta energía de Paris que la va llevando y le va alimentando, porque en esta parte de las sustancias incompletas vamos viendo cómo en el opuesto está el complementario. Entonces, de una u otra forma, en esta química, pues tiene que haber estas formulaciones para irnos a completando, porque ya estamos completos. Lo que pasa es que tenemos que irlo viendo. Totalmente. Sí, fíjate que, o sea, fue interesante escribirlo porque además
pues no soy una escritora que tiene un guión así perfecto y toda la metodología y esto va a pasar así y esto, nada, o sea, las cosas van sucediendo sobre la marcha en todo lo que escribo. Entonces fue interesante porque lo vas escribiendo como muy al calor de, pues de lo que se te va ocurriendo y como tomando las decisiones y de repente cuando lo ves ya para atrás dices, órale, ¿no? O sea, sí los personajes, las decisiones que van tomando, sí les van formando como sucede, como estábamos diciendo, toda una personalidad, toda una forma de ser y por eso se sienten atraídos por el otro, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, Totalmente. se van construyendo como al calor de la imaginación y de la fantasía catastrófica y todo, porque realmente eso es todo el libro, es como una fantasía catastrófica terrible, pero se les van creando sus personalidades, o sea, sí radica mucho en el tema de la toma de decisiones. O sea, y que hay mucha gente que me dice, oye, pero es que este libro, si lo lee un chavito, una chavita, bueno, no es un manual, al contrario, ¿no? O sea, es una historia que te obliga a reflexionar, porque claramente todo lo que les va sucediendo, pues no está tan padre, aunque ellos creen en el momento que sí está padrísimo y porque se sienten vivos y porque lo que tú quieras, para nada, o sea, invita Es la mucho como a la consecuencia. reflexión, son consecuencias, exactamente. Y tener esta oportunidad de tener estos personajes, e insisto, y podernos ver en espejo, yo sí invito a que las personas jovencitas, por favor, lo lean, o sea, vean y puedan sentirse también, porque eso es importante cuando vamos leyendo, irnos sintiendo. Yo Oye, y también invito que las personas, perdón que te interrumpa, yo también invito a que las personas adultas lo lean, porque no quiere decir que porque estamos adultos no lo hagamos o no caigamos en esos Totalmente. mismos juegos. Lo que pasa es que quizá no nos atrevemos a verlo de frente o a hablarlo de esa forma tan clara. Ujú. O quizá ya estamos acostumbrados y creemos que eso es lo normal, ¿no? está muy Entonces, normalizado. ya no te parece así como que, ay, es que mi relación, no, o sea, a lo mejor ya llevas tantos años con una misma persona o haciendo las cosas de la misma forma, todo el tiempo tienes las mismas inercias, las mismas costumbres, hábitos, todo, y además en pareja los compartes generalmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, digo, el libro sí está recomendado para mayores de edad, pero lo pueden leer chavos jóvenes y te digo, por supuesto no es un manual, como no han sido un manual otras miles de obras literarias que están terribles, pero sí nos invita mucho a reflexionar, porque lo que sucede yo creo que cuando te atrapa un libro, una canción, un cuadro, lo que sea, lo que pasa es que te da como un rebote. O sea, te ves tú ahí, a lo mejor Correcto. en otra proporción o de otra manera, pero hay algo que te conecta con eso y por eso te conmueve, por eso te toca o te Claro. irrita o te duele o te da miedo, ¿no? Entonces creo que es importante que quien lo lee, porque también he tenido lectores que me dicen, no lo pude acabar, solo dos y los otros se vuelven adictos al libro, entonces lo acaban muy rápido. Entonces sí creo que hay como un ida y vuelta y es muy interesante ver o sea, cómo te proyectan las historias a ti, ¿no? A Es tu muy vida, a lo que importante. estás haciendo. Pues podría ser un material terapéutico, porque toda esta parte que nos permite espejearnos, toda esta parte ¿Verdad? que nos permite proyectar desde Ujú. esta conciencia, porque ese es el tema, o sea, tomo conciencia y digo, uff, pues creo que sí me estoy pudiendo ver ahí, o creo que estoy tan identificado en eso que, uff, yo creo que sí hay que ponerme a pensar. Oye, Giovanna, y por ejemplo, en sustancias incompletas, evidentemente podemos estar viendo que hay mucho riesgo, que Ujú. se exponen al límite, que están así en esta parte muy de borde. ¿Qué has descubierto de tu propia sombra al escribir esta novela? Fíjate que qué buena pregunta y te voy a decir una cosa que yo no había visto, o sea, fíjate cómo es la vida. Yo no lo había visto y una lectora en un club de libros, en una sesión que tuvimos también en Zoom, me hizo la pregunta, porque me dijo, oye, pero, o sea, ella estaba como, no, qué bárbara, o sea, están fuertísimos los personajes y tal. Y le dije, bueno, es que yo no soy nada así, o sea, yo no soy nada arrojada, o sea, yo no soy así de que vámonos a tirar de paracaídas, vámonos a bucear, o sea, esas cosas a mí me ponen muy nerviosa, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿y no será que es como tu deseo reprimido de ser así? O sea, como muy arrojada, que todo te valga, que no estés midiendo las consecuencias, que no. Entonces de repente dije, fíjate que puede ser que sí, o sea, puede ser eso, o sea, que a lo mejor mi sombra
O sea, no es que yo sea así en la vida real, pero mi sombra es eso, o sea, como desear, eh, a lo mejor no tener miedo, no tener prejuicio, no tener ningún tipo de ancla que te permita hacer lo que se te dé la gana. Le ponía yo de ejemplo, por ejemplo, cuando éramos chicos, cuando éramos niños, y que íbamos a un paseo o lo que quieras, y todos se subían así a la montaña rusa más ruda del mundo, y yo decía, no, 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 a mí no me gusta, y yo me quedo abajo. Y no había manera de que me convencieran, ¿eh? Eso sí lo tengo que decir. Pero los veía ahí, y aunque sabía que iban a bajar mareados, doliéndoles el cuello, porque les dio el chicotazo, ¿no? O sea, como que decía, qué padre. Entonces puede Ah, ser eso mismo, ¿no? Como una analogía, como decir, no qué padre hacer todas las cosas horrendas que hacen los personajes, pero a lo mejor mi parte oscura es esa, ¿no? Como a lo mejor el miedo y al no atreverte, estas cosas te parecen como muy atractivas, ¿no? Algo así, no sé. Y qué valioso, Giovanna, y déjame agregar algo o aportar aquí algo que es muy Ujú, importante y muy valioso. La sombra tendemos a imaginarla o a verla como si fuera lo negativo ujú, y no necesariamente es así. Es más bien aquello que no, que por alguna razón, circunstancia, una creencia, algo que se haya formado en mi vida, me ha hecho no querer verlo. En ujú. realidad es eso, es aquello Sí, a lo que no le ha arrojado luz y tendemos a pensar que es algo negativo. Sin embargo, no, puede ser algo muy valioso, sumamente, digamos, con un poder, un potencial creativo muy valioso, pero que no lo he querido ver por la razón que sea. Entonces, en este caso, y gracias por compartirnos y por abrirte de esta forma de decir, pues sí. puede ser que haya esa parte de mí de querer, pues ese temperamento o ese ímpetu. No tiene que Ajá, ser siempre tampoco, y tampoco tiene que ser desafiando tus propios límites o arriesgando tu vida, ¿no? Pero exacto. pero sí puede ser algo que quizá no te has permitido ver y que pues eso se convierte, y al verlo, porque ya lo viste, entonces ya no está en tu sombra, Exacto. Bueno, eso es lo ya lo bueno. viste. eso es algo muy Exacto. importante. Cuando Ujú. se trabaja, cuando se puede ver, ya no es material de sombra y mucho menos material inconsciente, y ahí es cuando podemos movernos, podemos trabajarlo y podemos ver muchas cosas. Y a lo mejor luego puedes decir, pues es que la verdad no me gusta la sensación de la montaña rusa y También se punto. vale, Qué también bueno se que se vale. Ah, suban. no, y por lo menos Pero te a mí voy a no. decir, en ese sentido, o sea, yo era no y era no. Y me sucede ahorita con mi hijo también, que por ejemplo, a él tampoco le gusta esa sensación de vértigo. Hay gente que somos como vertigosas y no nos gustan. Entonces lo invitan así a, vámonos a los toboganes o vámonos. Y él dice, yo voy, pero yo no me subo. O sea, él quiere ir al chisme, a platicar, a reírse, a lo que quieras, pero esa sensación no la aguanta. Entonces, es como bueno saber que no te gusta, pero por otro lado saber que hay cosas que pueden parecerte terribles o pueden darte mucho miedo, pero al mismo tiempo sí te atraen. Y es como eso, ¿no? Justamente el vértigo, como pararte en la orilla y decir, ¿sabes qué? No me quiero parar en la orilla porque siento como que me voy a aventar. Entonces puede ser un poco eso, ¿no? O sea, tiene, como dicen todos, su parte sombra y su parte luz, o sea, tiene una parte positiva y una parte negativa y bueno, pues creo que en los personajes claramente está revelado eso de pues, de no pensar en las consecuencias, de no tener miedo no tener miedo a nada, de ser muy temerario, ¿no? De ser muy arrojado, o sea que yo no soy tanto, no en eso. Pero sí para escribir una novela Ah, para otras de cosas sí, ¿verdad? sombra. Como me aviento. Eres muy valiente. Claro, lo que pasa es que muchas veces, donde hemos puesto, donde ponemos el foco, ahí va a estar nuestra atención. Ujú, Y evidentemente es entender cuáles son mis referencias. O sea, si yo para mí ser aventado es aventarte el tobogán y no me aviento, pues quizá estoy sesgando, sí, pero escribir un libro, sí. Y publicarlo. llevar una galería, Sí, manejar imagen en una televisora, y entre eso mil y un cosas, emprendedora, que eso es súper, Y súper como aventurero, es artista, súper exponer tu alma valiente, ahí, es, claro. no, bueno, Mm. es sí. que podríamos sacar mil cosas aquí, pero aquí es como, para mí el tema de los arquetipos me es muy valioso porque nos permite coger distancia
así como con tu novela, ¿no? Te permite coger distancia. Me queda claro que yo Sí. no soy Paris. O sea, es Ajá. algo obvio, ¿no? O sea, si me identifico mucho con París, pues bueno, evidentemente hay que explorarlo, amigo. O sea, eso sería lo que Sobre yo me todo en diría. las cosas malas que hace, ¿verdad? O sea, Sí, a sí. ver, si me identifico tanto con mi, no, pues entonces hay que explorar eso. ¿Qué es lo que pasa con parte de los arquetipos? Que la idea es, y además lo digo así literal, no te identifican. Y eso te permite coger distancia y poder moverte y mover las fichas, porque los arquetipos, así como los personajes, pues digamos que tú puedes ir aprendiendo y en el caso de arquetipos que son energía, pues tú la utilizas esa energía. Entonces, yo voy a utilizar específicamente porque quizás sí, este amigo Paris me está dando la energía que necesito y en este momento necesito esa estamina para aventarme, esa Sí, estamina para poder arriesgarme y pues aventarme al vacío. Llámese ser emprendedor. O sea, no, sí, llámese no, ser emprendedor, aviéntate de un bungee o termina una relación o lo que sea, ¿no? A ver, pero correcto. me surge una duda, por ejemplo. Yo no te digo, no sé mucho de los arquetipos, pero yo veo cómo construye a los personajes, ¿no? Como te decía, voy agarrando Correcto. de acá. Los arquetipos coexisten todos en la misma persona y se manifiestan unos de repente y otros no, o más bien eres como solo algunos. La ventaja de cuando vamos entendiendo más a los arquetipos están ahí, están en el material psíquico. Ujú. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Podemos ir cogiéndolo, podemos cogiendo psíquicamente hablando, intuitivamente hablando, energéticamente hablando, y todo Ujú. eso va armando un material, por así decirlo, tu material psíquico. Ujú. Quizá tú resuenas más, ahí ya tendríamos que hasta hablar de alma y todo esto, pero Sí, resuenas más con un tipo de energía o tienes una vibración o una onda y digamos que es como un radio que tú vas a sí, sintonizar. Ahí están sí. esas frecuencias y tú sintonizas. O sea, por ejemplo, en un curso donde digo, todos podemos conectar con el asesino, por ejemplo, que es un arquetipo. No, Ujú. bueno, al principio, especialmente las señoras así de, yo no, nunca, no, nunca mataría nada, ni nada. ¿Nunca has matado un mosco? ¿Nunca has matado una mosca? Pues, ¿qué crees? Ya mataste algo. O sea, la realidad es que nada más es hacer el tuning, buscas Sí, la sí, sí, frecuencia, sí. ahí está. Incluso muchas personas que amamos a los animales, al momento de que el mosquito lo logras matar y ya te tenía harto, dices, ay, lo disfruté, ¿no? Pues Claro, era a un mí me ha animal, pasado así de, maldito. O sea, Exacto, no, ahora muere, y a través muere. la sangre y mi sangre, maldito. pero Ahora, amas a los animales, pues bueno, sí, pero Ujú. pues a ese sí, ahí para podemos contestar, actuar. pero para contestar concretamente la pregunta, es Ajá. ese material psíquico, lo que suele ocurrir, que ahí es donde para mí es importante trabajarnos, es que te empiezas a identificar. Y la identificación energéticamente con el arquetipo, que luego puede ocurrir muy claramente en personajes, es que los devora. Ujú. Por eso para mí es tan importante que se entienda que el arquetipo no te pertenece. Porque si yo de repente la vida, ¿no? Me pone en Ujú. la Venus, soy una mujer muy bella, y de repente el arquetipo de la Venus desde los 15 años, bueno, voy ahí por la vida como la Venus, y de repente llegas a los 90 años como Elizabeth Taylor, y pues te puede devorar, ¿no? Acabas ahí como tratando de nunca Sí, envejecer, tratas de sí, romper ciclos y entonces sí. el arquetipo ahí te devora. Otro ejemplo que pongo muy claro es Marilyn Monroe, ¿no? El arquetipo te devora y claro, el tema muchas veces es que acabas convirtiéndote en un arquetipo. O sea, hoy día Sí, Marilyn sí, sí, Monroe sí. es todo un arquetipo que tiene que ver con la Venus, que tiene que ver con cánones de belleza, de estética, que si nos vamos a la Venus o Afrodita, pues era lo que dictaba, o sea, era lo que Sí, nos iba claro. diciendo en las épocas. Por eso es tan valioso el tema de arquetipos, porque tiene que ver con el origen, o sea, el primer homínido, ya desde los primeros que empezaban desde el arte, ¿no? Esta forma de plasmar, de cómo veían el mundo,
todo eso, el cazador, por ejemplo, es un Ujú. arquetipo muy antiguo, muy antiguo. Y a la fecha, podríamos decir, desde mi visión, por ejemplo, me conecta con Marion, que es una cazadora de aventuras. Exactamente. Sí, totalmente. Y ese es un Totalmente. arquetipo que si tú no Ujú. lo ves, te puede devorar. Sí. Y también él por su lado, también él es un depredador, es un cazador también. Pero sí, a lo mejor ahí convergen los dos cazadores, ¿no? Y ahí es donde hacen el clic, ecuación perversa. Y cuando te ves, ahí dices, ok, ahora, cuando te enganchas desde la sombra, que eso es muy común, por ejemplo, en el día a día lo trabajo mucho con las personas, es, tú observa, cuando te sientas con un grupo de personas y de repente, que no tiene que ver con el dark empathy desde la visión de la psicología, pero sí me gusta el término, ¿no? Esta empatía desde la sombra, más que desde la parte dark, Ujú. Sí, pero tú te sientas con un grupo de amigas y de repente lo único que hacen es destazar a las personas. O sea, y solo te pasa con ese grupo de amigas. O sí. sea, la energía se gesta, y quizá luego te vas con otro grupo y conectas más con una energía de arte o de quieren salvar el mundo, más filosófico, y luego te vas con otro grupo y eso es, a grosso modo, cómo la energía arquetípica se puede estar manifestando ahí, por ejemplo, de una forma grupal. Ujú, ujú. Pero si tú te empiezas a identificar con el arquetipo, te va a devorar. Sí. O sea, a lo que te refieres es cuando tú ya crees que eres el arquetipo, o sea, cuando te define el arquetipo, o sea, cuando Correcto. realmente tú ya te la crees, entonces ya valiste. Ya valiste. Correcto. Ok. Ya valiste. Porque además te voy a decir, por lo general llegan a ser vidas muy tristes, humanas, estoy hablando de la parte humana, porque Ujú. ya no me permito mover, o sea, ya no veo todos los pétalos de mi flor, o sea, porque como soy tan esto, o sea, porque literal, hasta así lo dices, ¿no? Yo soy así, es que soy tan así que entonces ya no me Ujú. permito mover, entonces te empiezas como a cristalizar, te empiezas a quitar vida. Sí, a endurecer, a dejar de ser Y no flexible. importa cuál sea el arquetipo, ¿eh? No importa cuál sea el arquetipo, porque puedes decir, no sé, La el madre, que arquetipo es de un madre. arquetipo sagrado, ¿no? O Desde sea, luego, tú vas a ser madre hasta el último día de tu vida. Eso definitivamente. Pero Ujú. no quiere decir que solamente te identifiques con ese arquetipo, porque en otros momentos eres hija también, y en otros momentos eres amiga, y en otros momentos eres amante, y en otros momentos eres muchos más arquetipos. Y Ujú. también si solo te quedas en ese arquetipo, que pues hay personas que sí, ¿no? Que dejan absolutamente el resto de su vida a un lado y claro, les cobra una factura muy fuerte porque luego es como ingratos, cómo me dejan, cómo se van y cómo que traes a esta, Totalmente. si yo te di la Sí, vida, te di, claro, ahí es cuando ya te estás perdiste. perdido en ese arquetipo y olvidaste. Y además quieres que tu hijo se quede en el arquetipo del hijo y no entiendes que ese hijo tiene un arquetipo de, pues de todo lo demás, otras ¿no? mil De, cosas, claro. Sí, correcto, está muy interesante eso, porque sí, si a lo mejor dices, bueno, me quedo en el arquetipo de la madre, no eres solo madre de tus hijos, eres madre de todo el mundo, Ahí ¿no? está. Y entonces estás correcto. tratando de controlar y de cuidar, De porque ser mamá además, de todos. Y sí, de y nutrir y de, uno, claro, ajá, como a lo mejor pensando en ser la madre universal, o sea, la de todo el mundo, Correcto. tú te cuentas el cuento de que eres buena onda. ¿no? Por De que eres, supuesto. no, pero si yo solo te quiero no, ayudar, pero luego acabas como doña Zoila, o sea, soy la que sí, de lava, soy soy la la que que hace. plancha, soy la que, Exacto, me sí, tal acordé cual. perfecto, o sea, sí, eso es Yo como también hacer estaba doña pensando en Zoila. soy la que increíble. Esos son Ajá, un arquetipos. arquetipo, Y Sí, los sí, sí, sí. personajes nos, son tan valiosos, por ejemplo, en las novelas, e insisto, en novelas tan valiosas como la tuya, porque Sí. nos permiten vernos. O sea, Ujú. permiten hacer de una forma muy saludable. Por eso yo sí invito a que no le tengas miedo. O sea, claro, abraza la sombra y es una forma muy saludable de abrazar a la sombra. Es una forma saludable correcto. de trabajar con la sombra. Porque además, si te identificas tanto y te atrae tanto Marion o Paris o Hay algo cualquiera de ahí. los personajes, te está dando un regalo, te está dando una ventana
a algo que es bueno que veas de ti y que Correcto. veas, bueno, hasta dónde quiero y hasta dónde puedo yo llegar y además pues te está dando mostrando a través de una ventana de lo que puede pasar. Esa es la Sí, luz de la como Exacto. dices, sombra. todo puede verse como muy padre, pero en la realidad pues no lo pasan tan bien. Claro, no. Y Entonces, además, yo bueno, sí son... diría eso. Ujú. Léanlo, porque justamente eso te va a dar una herramienta. Y Sí, si o ya sea, lo no... leíste, y si ya los Perdón, ya te leíste, interrumpimos los dos. espera, nada No, más no, rápido, no, tú pero es que cuéntame. si ya lo leíste y tienes ahí el libro, vuélvelo a leer y ahora te invito a que lo leas desde Desde esa esta visión. visión, Claro, claro. por Sí. favor, y vas a ver todo el jugo, insisto, es material terapéutico, todo el jugo que trae la novela de tus sustancias incompletas. Fíjate, lo que les iba a decir era que es muy chistoso, pero sí, luego la gente se asusta de leer cosas terribles. Ahora, yo lo que siempre he pensado cuando lees historias, que además a mí me gustan las historias fuertes también, ¿no? Son las que me enganchan por algo, ¿verdad? Son las que te permiten, de alguna forma, reconocerte a la distancia, sin tanto riesgo, ¿no? O reconocerte como mirando hacia atrás, o sea, a ver, ¿qué Claro, tanto hice que ahora claro. me identifico o siento que esto me está espejeando o no? Hablando como un poco en estos términos. Pero leer, pues al final, aunque no sea mi novela, ¿no? O sea, leer cualquier otra cosa, todas las historias tienen una parte que te tiene que hacer reflexionar y que tiene que haber esa ida y vuelta de la que yo hablaba. O sea, a ti, ¿por qué? Porque esto te hizo como medio cerrar el libro y decir, me voy a tomar 5 minutos o 5 semanas para volverlo a abrir, ¿no? Correcto. Entonces creo que sí, sí está interesante y bueno, pues gracias por todo este análisis que yo lo voy a volver a leer casi casi, nada más para leerlo como me lo están proponiendo ahora los Hacemos la arquetipos. segunda entrevista va a ser una vez que lo hayamos leído bajo esta Bajo mirada. estas gafas, bajo esta Exacto, mirada. Oye, estaría Porque Giovanna, además buenísimo. nos conecta con nuestra humanidad, eso es lo más bello. es muy Sí, importante. Y hoy por hoy a mí se me hace básico y muy importante recordarnos, porque hay que recordarnos que somos humanos, por favor, y hay que comportarnos como tal. Oye, y si tu vida fuera una novela, ¿cómo la titularías? ay, no tengo ni la menor idea, no sé. Y lo primero que te viene a la mente, ¿cuál sería? Imagínate un título. Lo voy a Llévatelo de dar de tarea, ¿te tarea. late? Sí, se me superlate. Te tengo otra pregunta importante para mí. A ver, Bueno, es una pregunta compuesta. Voy primero con la una y luego voy por la otra. sí. ¿Qué le dirías hoy a tu niña? Y quiero que lo digas hoy día desde esta visión arquetípica. ¿Qué le vas a decir a tu niña interior desde esta visión de la mujer que eres hoy? Pues le diría que no se preocupara tanto por el tiempo, o sea, ¿no? O sea, que la vida no es un examen para empezar Increíble. y que no se preocupara por el tiempo. Y la segunda, Ajá. ahora, ¿qué le dice Giovanna a esta adolescente, a este arquetipo, a esta adolescente que ahí está, porque ahí viven, son energías que están vivas? Siendo la adolescente, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres de A tu la parte de... adolescente, o sea, tú, Giovanna, no sé, piensa en Giovanna a los que 18, 20, 24, ponle la edad que tú Ujú, quieras, ujú. adolescente. ¿Qué le dirías hoy a esa, la primera que te venga, la primera de una edad adolescente? Lo primero yo creo que sería, sí, relacionado con la sensación del miedo, o sea, como de, o sea, confía, o sea, confía, no tengas miedo, ¿no? Porque aun cuando sí, sí he sido una persona arrojada en otras cosas, o sea, no en todo el tema este de, ¿no? Pero como dices, he intentado y he hecho y he explorado muchos campos. Este, creo que si me hubiera quitado el miedo antes, digo, no te digo que hubiera sido mejor o peor, porque las cosas por algo suceden cuando suceden, pero mi sensación como de disfrutar a lo mejor hubiera sido más rica, ¿no? O sea, me hubiera permitido más si hubiera confiado y no hubiera tenido miedo. Y hoy, ¿tú qué arquetipo ves claramente en ti después de haber platicado brevemente? Porque, bueno, de arquetipos podríamos hablar toda la vida, Ajá. pero hoy, ¿qué arquetipo podrías ver en ti? ¿En tu proceso Es, creativo
o que recuerda, no nos identificamos, no estamos diciendo Ujú. esto es Giovanna, No, pero sí lo entiendo. Lo que pasa es que me cuesta trabajo porque no los identifico cada uno perfectamente. O sea, no es que tenga yo ubicado exactamente cada arquetipo y entonces puedo identificarme en uno en especial. No sé. También me lo llevo de tarea mejor. Bueno, desde luego la escritora, es que por eh, ejemplo, te puedo decir algunos, Sí, por sí, sí, tú supuesto dime, tienes tú me a la conoces. madre, Ujú, tienes a la escritora, tienes a la pintora, tienes a la creativa, tienes a la diseñadora. O sea, es que todo eso es bien interesante porque en una parte muy básica, Caroline Myss, que es una figura que habla y ha estudiado mucho arquetipos, gran ujú, parte de mis estudios vienen mucho de su línea. eh, pues nos habla que la primera forma, porque además lo primero que leemos en la persona es arquetípicamente hablando, o sea, es mucho la ujú. energía. Y Sí. entonces estas etiquetas para ella dice que las etiquetas tienen que ver mucho como la parte más básica o primaria de entender arquetipos. Entonces, por ejemplo, ahorita podrían parecer como profesiones o podrían parecer como algún tipo de acción o un rol o lo que sea, pero a fin de cuentas, recuerda que ya nosotros estamos hablando de híjole, energía. Entonces, energéticamente sí. hablando, vemos esto como arquetipos. ¿Qué arquetipo hoy día, por ejemplo, en estos que te he mencionado, dices, ese sí lo puedo reconocer? Pues mira, no sé si es porque estoy en este momento y desde hace varios años estoy como justamente muy concentrada en eso. El tema de escribir, o sea, de ser escritora, a lo mejor como llevado a otros campos, ¿no? O sea, no nada más el hecho de escribir las historias, sino como de estar muy consciente de la historia, de tu historia, de la historia que quiero para mis hijos, de la historia que quiero de mi propia vida, Qué ¿no? increíble, Giovanna. En general, creo que sería ahí. Lo has elevado a nivel arquetípico. Pues Eso bueno, es, eso es. si tú me dices que puede ser, puede ser. Es que finalmente terminamos por ser escritores de nuestra propia historia. Claro, claro. Y digo, Y no solamente escribiendo, ¿no? O sea, como lo decías antes, puede ser pintando un cuadro, puede ser, no sé, llevando un caso si eres abogado, o sea, como que hacia todos lados, ¿no? antes de terminar, por favor, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que el lector se lleve de este viaje de Marion y de Paris? Que para mí son estos personajitos maravillosos de sombrita, que traen ahí su Ujú. sombrita, que nos permiten explorar increíblemente la materia. Sí, para ti totalmente pueden ser un área de estudio los dos. No es que espere nada en especial, o sea, lo único que espero es que la historia los atrape y que los haga, pues a lo mejor cuestionarse, reflexionar, ¿no? Sobre su propia experiencia, ¿no? No es que quiera yo dar ningún mensaje muy definido, pero creo que cuando lees un libro, pues te expandes, te permites vivir en otras, en los pies, en los zapatos de otras personas, de adentro de la piel de otras personas que además a lo mejor ni existen, ¿no? Como estos dos. Pero, pues nada, o sea, aparte de la experiencia, creo que sería eso, o sea, la reflexión, Increíble, la pregunta, ¿no? qué increíble, qué increíble, qué increíble, qué regalazo. No, hombre, gracias a ustedes por leerlo, por dedicarle un rato de su programa, de su podcast, que es todo luz, de que yo te decía, oye, pero el libro pues sí está medio oscurito, ¿no? Y ustedes que son todos paz y amor, pero bueno, muy interesante porque claro que sin sombra no hay luz. Ahí Exacto, están. sin sombra no hay luz. Gracias, gracias Giovanna por esta conversación tan honesta, tan valiosa y tan necesaria también, porque además nos regalaste una mirada sin filtro a esos lugares donde todos, de alguna forma, nos reconocemos incompletos. Y además justamente ahí, en esas fracturas, encontramos lo más humano que llevamos por dentro. Porque nuestras sustancias incompletas no son debilidades, son la materia prima de nuestra humanidad. Y tu novela es un espejo valiente. Ay, gracias. Así que Qué celebramos bonito. tu novela, celebramos tu arte, celebramos esta bellísima amistad que se plasma hoy aquí y
Gracias, de verdad. Gracias por este Y nos tiempo, por esta quedamos conversación. entusiasmadísimos con esa segunda parte. Continuará. Claro, continuará. Yo también les agradezco muchísimo la invitación. Fue toda una experiencia hablar de la novela, ahora trasladada a esta mirada de los arquetipos. Está increíble. Muchas gracias, los quiero mucho a los dos. Gracias, Giovanna. ¡Mua! Todo mi amor. Besos, muchas gracias.